¿Cómo están? Sí, estamos en vivo. A ver, primero el gran saludo y mi agradecimiento. Recordarles que tenemos un trabajo de investigación que se llama Maduro contra el pueblo, Venezuela, zona gris. Muchos se preguntan en este momento de qué va el tema, aunque entienden que el diagnóstico de lo que ocurre en Venezuela calza perfectamente con lo que estamos llamando zona gris. Nuestro invitado de hoy es Jorge Eikhoff. Vamos a hacer varios live, pero Jorge ha sido inspirador para este tema y yo quisiera que compartieran con él muchísimas de las inquietudes que les va a encantar, les va a encantar. Por aquí debe estar Jorge, a quien vamos a invitar. ¿Le tenemos que enviar la invitación a él o él nos las envía? Él te lo pone. Bueno, todavía no lo veo. Esperamos por ti, Jorge. Tranquilos. Esta es la parte donde siempre uno se muere de la risa porque dicen, ajá, ¿cuánto tiempo va a pasar mientras arrancamos? Bueno, yo voy a ir diciéndoles de qué va. Son 2 reportajes de texto y 6 videos que han estado súper comentados y que a mí me tienen, les voy a decir que sorprendida, porque es una manera, ir visualmente estos años que han transcurrido, que han sido tan violentos y tan dramáticos para los venezolanos. La crisis, por ejemplo, la crisis indiscutible que nos afecta y las consecuencias, entre ellos, la salida de más de 6 millones de ciudadanos que se han constituido en un deslave en el mundo entero, expresado en el mundo entero, y que con ello arrastrando mucho dolor y dejando otro tanto en nuestro país. Jorge, te di el play. Deberías estar aquí. Aquí te acepté, ahora sí. Era yo la que lo estaba haciendo mal, creo. Gracias a los que nos están acompañando ya, que gente tan puntual y tan maravillosa. 7 personas se acaban de unir. Lisette, me tengo que pegar muchísimo para poder ver. Estos lentes ya los estoy perdiendo, no puede ser. Bueno, bienvenidos todos. Bienvenido a algún problema técnico. Hay que Jorge no se puede unir. Seguimos dándole el aceptar. Ahora sí. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo Muy bien, estás tú? gracias. Bueno, ya terminando el día aquí en Ucrania. Ajá, sé que estás en Ucrania, pero nuestra Sí, gente... 7 horas de diferencia contigo, creo que 6 con Caracas. Jorge es doctor en historia moderna. Además es un extraordinario analista político. Estaba contando que, ¿cómo es que se dice tu nombre? Todos te decimos Jorge, pero tú eres George, ¿verdad? Georg, Georg. como la G como de Guevara, Georg. Bueno, Pero Georg, Jorge. Jorge tiene un alma de corresponsal de guerra. Tú tienes un alma de periodista más allá de todo lo que haces en tu oficio, ¿verdad? Cuéntanos qué haces en Ucrania y ya vamos a entrar en el tema de la zona gris. Tus aventuras en Ucrania, ¿cómo las resumes? Sí. Soy miembro de una misión de monitoreo en la guerra que hay en el este de Ucrania. Por cierto, eso también implica que no voy a opinar sobre este conflicto aquí, donde por mi profesión soy neutral y también para opinar sobre ello tendría que pedir una autorización. Soy un funcionario de un ente internacional que tiene 57 países miembros, entre ellos Rusia y Estados Unidos. Eso me permite observar uno de los grandes conflictos y nuevos conflictos en el planeta, me permite aprender, pero también me limita un poquito en las opiniones públicas. Lo Ya pido entendemos, comprensión a todos que eso nos lo escuchan y que comprendemos. nos siguen. Bueno, además que eso complementa perfectamente sin tener que revelar todo lo que es tu responsabilidad, porque ese contexto sí nos ayuda a entender a Venezuela, una realidad que tú entiendes, que conoces y que te ha inquietado porque tus expresiones y tus análisis fueron inspiradores en esta investigación que ha concluido en Venezuela, Zona Gris. Tú empezaste a hablar, escribiste un hilo en Twitter sobre la guerra híbrida y
apuntaste a que Venezuela está en esa circunstancia. Explícanos un poco por qué hablaste de Sí, eso. esto fue en marzo, cuando el mundo, en marzo de este año, hace 8 meses, por cierto, en este tiempo yo soy más tuitero que de Instagram. Sí. Mi cuenta de Instagram creció como de 25.000 a 35.000. Eh, Llevo 12 años en Twitter, como muchos en Venezuela. El año 2009, hace 12 años, fue el año del despegue. Y hablo de Twitter porque es parte de esta guerra híbrida. ¿Qué pasaba hace 8 meses en Venezuela? El mundo estaba discutiendo sobre las vacunas contra el COVID y el gobierno venezolano no hizo nada, y los venezolanos, muchos, sintieron: este gobierno no cuida de nosotros, este gobierno es nuestro gobierno, entre comillas, es nuestro enemigo, usa la pandemia contra la propia población. Eso de transformar muchos fenómenos en armas, eso es típico de las nuevas guerras, y por eso pensé en ese momento esto de plantear la situación venezolana en términos no solamente de un conflicto, sino de guerra. Ha llegado el momento de comprensión para muchos, y así fue, porque saber que hay un conflicto bélico en Venezuela, eso es muy antiguo, y había gente entonces que decía: ah, qué novedad, dice Jorge, ¿no? Y casi se ofendieron porque querían cobrar derechos de autor y de novedad. Y yo decía: mira, las verdades son de todos y de nadie, y nadie puede cobrar por decirlas. Porque al final, la gran tragedia de Venezuela es cuando un militar toma el poder. Primero lo intenta por un golpe, porque tiene pensamiento militar, y luego lo hace por elecciones. Eso no quita que él es militar, y que desde el inicio, desde los años 80, la gente alrededor de Hugo Chávez, algunos murieron recientemente, eran pensadores de la guerra popular contra el capitalismo, y nunca han dejado de serlo. Sí. Y ahora Venezuela, ya destruida, visiblemente destruida, y la gente sintiéndose físicamente atacada, está capaz y dispuesta a entender y procesar estos argumentos que tú también reúnes en tu reciente investigación y en tus videos, que creo que tocan un punto muy importante que ha estado allí, pero con la ayuda de estas explicaciones que tú das, mucha gente lo puede entender mucho más que antes. Y eso es necesario para generar las estrategias para enfrentar una cosa tan complicada como son estas guerras de última Es generación, y complicada, pero una de ellas en Venezuela. sí, yo creo que sin embargo, sí, en este diagnóstico, si nosotros damos algunas señales concretas, es muy interesante para que la gente, para que el ciudadano maneje esta realidad, ¿no? En primer lugar, ciertamente hay un conflicto en Venezuela, hay un conflicto y un maltrato deliberado hacia el pueblo venezolano de parte de Nicolás Maduro y toda la élite del régimen. Además, es una élite. No es que Venezuela está partida en dos y hay una parte que vive, un sector que vive de una manera y la otra mitad de otra. No. Realmente es una élite, es un grupo que tiene el control y que además tiene los contactos y las relaciones y la alianza y la sociedad con grupos armados. Tenemos un problema de conexión con Jorge, pero yo espero que a mí sí me estén viendo entre tanto y que Jorge sí me esté viendo a mí. Se cayó. Estoy pendiente para que vuelvas a entrar. Decía entonces, no somos realmente un país partido en Yo dos. te escuché, solamente tú no me viste, pero yo te escuché. Ah, ok, perfecto. Entonces, en este diagnóstico, yo creo que lo fundamental es que el venezolano sepa, uno, a qué se enfrenta. No es solo Nicolás Maduro, yo creo que en eso tú estás de acuerdo. Es una corporación criminal apoyado por otros países con muchísimos recursos, aun cuando han desahuciado a Venezuela, pero sobre todo al pueblo venezolano.
y donde las comunicaciones y la cibernética tienen un rol muy importante y nos llevan, pero miles de kilómetros de ventaja y el poderío muy consistente y está muy organizado y bien armado. Partamos del diagnóstico, pero ¿qué más podemos hacer, Jorge? Si aceptamos que Venezuela es un campo de batalla de una guerra que es mucho mayor, y creo que hay un consenso allí, y, por ejemplo, los analistas militares y de inteligencia de Estados Unidos así lo dicen y hacen este mismo diagnóstico, que no solamente en Venezuela, en Colombia, en otros países, en Centroamérica, sino hasta en el territorio mismo de Estados Unidos, se está librando esta guerra de nueva generación. Y los venezolanos, ya una quinta parte de la población emigrados del país, muchos millones pasando roncha, como se dice, los que están en Venezuela, con excepción de una pequeña élite, lo pasan muy mal. Toda la gente que depende de una pensión se quedó prácticamente sin nada, tienen que resolver de día a día. Toda la población, con pequeñísimas excepciones, está afectada por el descalabro de los servicios públicos, que también es muy importante midiendo la pobreza. Más del 90% de la población en pobreza, muchos niños excluidos de la nutrición que necesitan y de la educación, por supuesto, los hospitales en el estado que ustedes saben que están, nuevamente con excepción de pequeñas élites que pueden pagar en dólares estos servicios. O sea, los venezolanos sufren mucho. Decir que esto es parte de una guerra más grande Claro, no puede pero es que significar relativizar el sufrimiento de los venezolanos. Sufra, y ahora si sabemos, perdón, si sabemos que estamos somos una parte, los venezolanos son parte y víctimas de una guerra mucho más grande, entonces hay que ver que la solución de este conflicto no se puede dar solo con las fuerzas de los venezolanos. Allí se tienen que involucrar los poderes del mundo, que en parte por sus políticas también son culpables de esto. No vamos a callar esto. Y hay que ver también que la amenaza no es solamente contra los venezolanos, sino, como bien lo dices en tu investigación, la meta o el objetivo. Sí, lo que yo no te estoy escuchando, pero yo sé para dónde iba, es decir, la meta, y eso es lo que está planteando el trabajo de investigación, es la expansión. La zona gris es un territorio difuso tomado por organismos criminales, por grupos armados no estatales, por el narcotráfico, por toda esa realidad que los venezolanos conocemos día a día, pero que tienen sus propios planes, porque en ello también participan países cuyos intereses, por supuesto, atentan contra las democracias y contra el sistema liberal y con todo lo que significa el avance de un país y el respeto de los derechos humanos. Es esa la realidad venezolana y es zonas que van tomando estos grupos que, con alianzas, con intereses circunstanciales y cuyo plan, no solo en su actitud depredadora, es tomar territorio que esté en Venezuela, sino también territorio en la región y en quién sabe llegar hasta dónde, porque al final, Jorge, también es una amenaza para Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, ese plan expansionista era el que ibas a referir. Sí, el presidente Biden en sus declaraciones más importantes ha dicho eso y está respondiendo directamente al presidente Putin. Y él, en su visión, dice que la guerra ya se libra en el territorio porque se libra mucho en el ciberespacio, ¿no? Y esto también afecta a Venezuela, que por la censura de los medios tradicionales, donde las redes sociales son tan importantes, no hay país en el planeta donde Twitter es tan importante como en Venezuela, y con toda la manipulación que entonces eso permite, pero eso en Estados Unidos pasa también. Y lo que pasó hoy en el Congreso de Estados Unidos, de que los demócratas pasaron una propuesta de ley que ahora va al Senado, que es el mayor programa de gasto social y de ecológico y de infraestructura, ya se había votado antes.
esto es la respuesta del presidente Biden a esas amenazas. Va a ser muy discutida y específicamente entre los venezolanos hay mucha gente muy, muy crítica con Biden. Pero este hecho que se dice que es la legislación más importante en Estados Unidos en 50 años es la respuesta a esa guerra. Y él dice expresamente, los autócratas, como él dice, autocrats, y él se refiere con eso a Rusia y China, están atacando nuestro sistema y nosotros tenemos que demostrar que estamos respondiendo, que la democracia funciona, que la democracia tiene resultados positivos y palpables para la mayoría de la población. Eso lo cito para decir, en Estados Unidos sí saben que están bajo ataque. Su interpretación del conflicto venezolano es correcta, solamente yo me temo que están todavía lejos de tomar medidas contundentes que ayuden de verdad a los venezolanos, y eso es el trabajo que hay que hacer, y en ese sentido creo que también que tu trabajo de investigación puede ser de gran ayuda, porque va a tener también un impacto entre gente que puede influenciar la política de Estados Unidos. Sí, la preocupación de personas sensibles e informadas como tú y expertos en materia de seguridad es que la lentitud, sienten como tardía las respuestas después de tantas señales de décadas atrás de lo que fue toda esa estructura que han montado en especial en tanto Venezuela, los rusos y los chinos. Tú leíste que está referido allí que un edificio completo ha sido estructurado y toda esa operación fue secreta. Además, oficinas de la CANTV, la Telefónica Oficial de Venezuela, las comunicaciones, donde está funcionando el ciberespionaje. De hecho, desde allí fue bloqueada la página venezuelazonagris.com, que es donde estamos transmitiendo este mensaje, ¿no? Por fortuna existen otras redes y existen muchas maneras y hay que arreglárselas, pero estamos frente a una gente poderosa capaz de hacer de todo y sin escrúpulos para intentar no solo bloquear la comunicación, por lo tanto bloquear la verdad, sino también manipular la información, porque el proceso de manipulación y distorsión de los hechos es brutal. Es decir, por donde te metas tú ves cómo tienden a torcer y son estos poderosos los que no dejan ningún cabo suelto, Jorge. Es decir, cuidan, tienen muchos recursos, bueno, mira, saben lo que están haciendo. Tú explicas la complejidad de estas guerras de última generación, donde yo no tengo duda que Venezuela es un campo de batalla internacional. Los venezolanos están sufriendo los conflictos que han generado mucha gente fuera del país. Es muy complejo lo que están haciendo contra Estados Unidos, contra las sociedades libres, y no hay nadie en el planeta a quien le salga todo bien. Siempre hay accidentes, siempre hay problemas. Y lo que sí puedo decir, llevar estas guerras de última generación que se caracterizan por su extrema complejidad, es un arte que nadie ha estudiado en ninguna parte. Eso es muy experimental y pueden salir cosas mal. Y para esto, cuando les salgan mal las cosas a estos grandes autócratas del mundo y a los pequeños y a los criminales en Venezuela, para este momento hay que estar preparado, y eso es un trabajo serio, es también más con una mente militar. Si el otro te involucra en la guerra, si el otro es más fuerte, tú tienes que esperar los errores de él y saber qué tipo de errores pueden ser y dónde reaccionar. Por eso soy un gran defensor de las alianzas internacionales de Venezuela, y ahí Venezuela, la oposición venezolana ha logrado mucho, tiene que cuidarlo. Creo que es una tarea del presidente interino. Yo soy de los que piensa que la presidencia interina está en la Constitución. Eso no depende de la voluntad de la persona que cumple esta función en este momento, y mucho menos de una alianza de partidos. Eso es simplemente la Constitución, y así lo ven aliados, y eso es algo que conquistó Venezuela, este apoyo. Y mucha gente entonces no entiende qué son estas elecciones o lo que pasa el 21 de noviembre, donde entiendo muy bien ambos lados, los que quieren participar y los que no,
Pero me temo que a 3 días, a 15 días, a la Navidad, ya nadie va a hablar de estas elecciones porque van de nada, sobre nada, y no se puede ganar nada allí. Y solamente fueron inventadas y promovidas por el régimen para dividir la oposición, y hay que hacer un trabajo de unirse después de esta gran manipulación. Y creo que no solamente entre venezolanos, sino también con los aliados que están allí, esperando un poco que a los venezolanos se les pase esa enfermedad electoral que tienen nuevamente en ese momento y que se centren en los verdaderos problemas, que es enfrentar un régimen que lleva una guerra contra su propia población, como tú bien explicas en tus videos y en tus investigaciones. Ahora, lo que sí debe estar claro es que algo hay que hacer. Es decir, no nos basta con una sola propuesta, sobre todo en estos 22 años que ha significado sufrir los rigores del chavismo. Se han intentado muchas vías, Jorge, tú lo sabes muy bien. No hemos logrado, en ese sentido, pues hemos perdido, no hemos logrado sacar al régimen y a toda esa camarilla de ampones, pero no por eso vamos a quedarnos tranquilos, ni siquiera vamos a ir por una sola vía, sino hay que intentar todas aquellas que puedan debilitar, y como tú bien precisas, a ellos no siempre le pueden salir todas las cosas bien. De hecho, había que detallar la cara de Nicolás Maduro el día que el fiscal Khan anunció que pasaba una fase de investigación, todo el juicio de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Eso. Y mira, ayer Jorge, el que quizás mejor entiende y sabe manipular esta guerra de última generación, en una plaza pública, cierre de campaña, gritó con toda su fuerza: no nos pueden arrebatar nuestra derrota, dijo. Bueno, allí le traicionó su subconsciente. Yo puse hoy un tuit analizando eso. Además, ellos saben que están derrotados, ellos saben que están derrotados, pero eso, ellos con una mente tan perversa como Jorge Rodríguez, ellos ya hace tiempo, esta gran catástrofe, ese desastre venezolano, esa destrucción, esa derrota, lo ven como una fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando tú ya has asumido que no ofreces nada a la población, ni agua, ni electricidad, ni nada, y mucho menos una pensión, y tampoco socialismo o un bienestar. No, ellos han destruido todo, y cuando eres un puro destructor, un suicida, un comando suicida, entonces no te pueden arrebatar nada, ¿no? Y porque ya sus estándares son tan bajos, y es una fortaleza de ellos, y hay que verlo, pero claro, ellos mismos lo saben. Y ojo, también, yo estoy muy convencido, y mucha gente ve ahí, y leo todos los días cosas en Twitter sobre la recuperación económica. Yo estoy absolutamente convencido que mientras este régimen está en el poder, y pueden quitar Maduro y poner otro, pero mientras este régimen, este sistema que tú bien describes, está en el poder, no hay absolutamente ninguna posibilidad de recuperar el país económicamente. ¿Por qué? Porque hacen falta muchísimas inversiones en infraestructura, electricidad, vialidad, hospitales, agua, educación, todo. Esto es tan caro que solamente con mucho dinero desde fuera. Un país tan rico como Alemania necesitó un plano Marshall, la ayuda de otros para recuperarse. Funcionó. Y así otros países después de una guerra han necesitado muchísima inversión extranjera para recuperarse. Así va a ser en Venezuela también. Y esto es interesante, que China y Rusia ya no gastan plata en Venezuela, sino lo que hacen es estimular este caos entre los venezolanos. Esto es el concepto que tú bien describes, y esto hay que verlo. Lo de la derrota que predica Jorge Rodríguez, allí hay un núcleo de verdad. Ellos no están construyendo el socialismo, sino están creando caos en el patio trasero de Estados Unidos, en el hemisferio occidental, como se dice educadamente, pero lo del patio trasero también tiene su verdad. Esto es el programa de ellos, crear caos. Y ahora el plan es crear un caos tan grande que no solamente se come a Venezuela, que ya está casi acabada, sino también a Colombia,
por lo que tú describes muy bien con la expresión zona gris, esto que pasa en la frontera entre Venezuela y Colombia, y crecientemente afecta a Colombia en un año electoral donde sí hay elecciones y donde sí puede pasar ahora, el año que viene, lo que pasó hace 22 años en Venezuela, que por la vida insurgente no llegaron al poder y ahora lo intentan por elecciones. Es correcto. Bueno, has dicho muchas cosas interesantes. Por ejemplo, uno que Jorge Rodríguez habla desde su posición de psiquiatra, es decir, argumenta bajo la psiquiatría y con el cinismo o con el error. Cualquiera de los dos escenarios termina siendo una exposición de la realidad. Termina admitiendo que es que ellos no tienen los votos suficientes para ganar en ninguna parte de Venezuela, que es un pueblo que no lo quiere, que se sostiene en el poder a punta de armas, a punta de represión, de miedo, de amenaza, de extorsión y, por supuesto, de corrupción. Es decir, es un escenario que es vulnerable. Es decir, solo que se sostiene con esas patas tan fuertes significa que están dispuestos a devastar a un país sobre el cementerio que podría terminar siendo Venezuela si se lo permitimos y si no tomamos acciones bajo el rigor que se deben aplicar y después bajo las alianzas fundamentales, sobre todo en la región. Sí, tienen miedo y saben que no tienen la mayoría, eso es absolutamente claro, por eso la incidencia de la censura. Prácticamente no quedan periódicos, prácticamente muy poquito lo que queda de radio, todo es en Internet, mucha gente no tiene acceso a Internet o solamente muy limitado, así que estas llamadas elecciones del próximo domingo solamente lo pueden permitir porque tienen controlados los medios y ellos deciden sobre la imagen de cada uno de los candidatos, inhabilitaciones y tarjetas de los partidos, todo lo que ustedes saben. Ellos no se pueden enfrentar a una elección. Por supuesto que no se pueden enfrentar a un revocatorio, que va a ser la próxima discusión y creo que va a ser promovida por ellos la discusión sobre el revocatorio, porque ellos saben que con el CNE y con estos muñecos llamados de oposición que pusieron allá y que ahora en estos días y horas están traicionando a los que confiaron en ellos, ellos el revocatorio también lo tienen en sus manos y lo que van a hacer es entretener a los venezolanos algunos meses discutiendo sobre el revocatorio y después creando cierta esperanza de que esto podía ser una vía. Con eso atan mucha gente a esta discusión y lo van a matar con un sablazo en el momento que más les apetezca. Así que creo que el revocatorio va a ser el próximo gran engaño al cual pueden caer los venezolanos y recomendaría pensar más allá del revocatorio, que es otro callejón sin salida. La verdad es que hace falta primero un cambio en el poder para poder hacer viable la expresión de la voluntad de los venezolanos por medio del voto. En este momento no es posible. El control del relato, Jorge. Yo creo que nosotros los ciudadanos tenemos que asumir también posiciones críticas y responsables y no dejarnos llevar y no caer en la trampa constante del régimen que miente. Yo he escuchado y he leído en distintos escenarios voceros incluso nuestros que caen en la trampa de la manipulación de un régimen que sostiene su relato para llevarnos al foso del desaliento, de la desesperanza, de la entrega y de ver que no hay salida. Por eso, en cierta medida, independientemente de que el CNE, por supuesto, esté completamente concentrado en en montar este teatro electoral, yo respeto quien cree, a quien le guste o compre la idea o esté de acuerdo con votar, porque todo lo que sea activar la calle está bien, así sea para pedir un voto que tú dices, bueno, no va a ganar, bueno, pero por lo menos estamos haciendo política. No puede ser que nos entreguemos a que, bueno, tampoco va a funcionar, que nada funciona. No puede ser. De verdad. Sí, me leo en Twitter todos los días 20 veces
La abstención no es una estrategia, bueno, el voto tampoco, porque esto no es una elección, sino es una guerra, y en la guerra es mucho más complejo analizar la estrategia y la fuerza del otro y desarrollar tu propia estrategia y crear tu poder para actuar. Lo que veo es que estas llamadas elecciones han servido al gobierno para crear varias oposiciones, entre comillas, que en cierto punto dejan de serlo porque son herramientas ya en manos del régimen. Y elecciones, allí se mueve mucho dinero, cuando pagan publicidad siempre alguien se queda con un cierto porcentaje de todo esto, así que es una forma de vida para mucha gente hacer elecciones, yo lo sé perfectamente, lo entiendo también porque tienen que vivir, pero vender eso como una estrategia me parece un fraude contra los propios amigos y por eso creo que hay que revelar eso, hay que destapar estos mecanismos y ver que la estrategia de que poquito a poquito matamos al elefante por pellizcos y poco a poco las condiciones electorales mejoran. No, las condiciones electorales no van a mejorar poquito a poquito, sino solamente cuando Maduro pierde el poder. Primero tiene que poder perder el poder y las elecciones solamente deciden quién. En un segundo paso va a haber un gobierno de emergencia de alguna manera y elecciones son para decidir el gobierno después de Maduro, pero no sirven para quitar el poder a Maduro porque controla todo. Así que alrededor de esa idea de las elecciones hay un gran engaño y me sorprendo cómo es posible engañar a tanta gente tanto tiempo, lo cual hace sospechar a mí y a muchos otros que no están engañados. Ellos saben perfectamente que las elecciones no resuelven nada, pero viven de esto. Y eso no es prohibido, pero son un fraude. Y eso mucha gente lo sabe y por eso creo que con mucha o poca participación el próximo domingo, a los 15 días, estas elecciones son completamente irrelevantes y lo único que queda es la división en la oposición y esto es el beneficio que el régimen ha buscado con el 21 de noviembre y mucha gente ha comido este cuento. Este era el objetivo ulterior. Constantemente estos tipos hacen cualquier cosa para dividirnos. Así sea presentar una orquesta como si fuera realmente un récord Guinness, bueno, como parte de un circo en lugar del respeto que merece la música y el pueblo venezolano, y eso termina fracturando la cohesión social, que por cierto es una de las características de la zona gris. Y si no, en un proceso electoral, y va a ser siempre así, y nosotros, insisto, como ciudadanos, tenemos que saber que eso es una trampa y procurar de verdad estimular lo que nos une en lugar que lo que nos desune. Jorge. Eso va a ser un trabajo a partir de la semana que viene. Algunos habrán participado, algunos habrán perdido o se sienten excluidos y se van a quejar y se vuelven más abstencionistas a partir del lunes que han sido durante... Bueno, ahí habrá un trabajo entre muchos venezolanos, comunicadores, analistas, todos, de reconfigurar esto que sobra, que queda en pie de la oposición, que es bien poquito. Tampoco hay que olvidar, es muy duro con 6 millones de venezolanos fuera que faltan en la resistencia contra este régimen en el territorio nacional. Eso es también una inmensa tarea y comunicadores como tú, de donde sea, tienen que hacer, pueden contribuir mucho a esta comunicación entre todos los venezolanos dentro y fuera, y esto es necesario. Estoy seguro que el 21 de noviembre va a dejar muchas heridas, pero es un trabajo normal en política superar esas heridas y buscar nuevas estrategias, que es el trabajo que toca ahora. Haciendo. Yo hablo con muchísima gente gracias al internet y a toda hora estoy comunicándome con Venezuela y sé positivamente que ya hay mucha gente pensando más allá del desastre del 21 de noviembre que vamos a sufrir ahora en las próximas horas, y tengo ya como mi casco para protegerme y pensar más allá. Jorge,
Gracias, querido, gracias. Ha sido un honor, ha sido un Gracias a placer ti. maravilloso. Eres inspirador y gracias por querernos tanto, ¿no? Ese corazón tuyo venezolano que no deja de preocuparse y que permanentemente investiga lo que sucede en nuestro país y escribe sobre ello. Gracias, de verdad, Jorge Eiko. Gracias por dejarse querer tanto. Un beso Chao. inmenso. Nosotros vamos a seguir con los live. El martes que viene tenemos otro. Tenemos uno con Alberto Ray, experto. Vamos a seguir hablando de la expansión, vamos a seguir hablando de la zona gris. Y ustedes, síganos porque es fundamental su opinión sobre lo que es este trabajo de investigación que, como contó Jorge, como hemos compartido, tiene dos partes. Una que trata concretamente el tema de lo que es la zona gris y todo el planteamiento de la situación del país, y el segundo que llamamos la batalla por el relato, las trampas comunicacionales, el ecosistema que tiene Nicolás Maduro y todos sus aliados. Todos estos que se nos unieron a un live, gracias, gracias. Vamos a seguir luchando, trabajando como siempre. Cuando yo me pierdo es que saben que estoy haciendo un trabajo de investigación, pero igual los quiero un montón. Un beso inmenso y los saludo a todos.